Hola, en esta tercera clase vamos a trabajar sobre los temas más específicamente históricos. Arrancamos con la segunda unidad y junto con la segunda unidad vamos a empezar a utilizar el bagaje de conceptos que fuimos aprendiendo tanto en la primera como en la segunda clase para abordar un periodo histórico que comienza en 1880 y que vamos a continuar la clase próxima hasta 1930. Entonces, el objetivo de este primer video es que tengamos una idea general de las características que va a tener el periodo 1880-1916 y para después poder abordar mejor el texto de Ricardo Falcón, que es con el que vamos a trabajar en el segundo video y que es el texto obligatorio de esta clase. En primer lugar, la idea de estas líneas argumentativas que yo les ofrezco es que ustedes puedan pensar cómo es la Argentina de 1880, qué cosas son indispensables para poner en juego a la hora de pensar las relaciones laborales, que ese es nuestro objetivo. En primer lugar, 1880 es un momento crucial de la historia argentina porque representa el momento en donde comenzamos a hablar de una organización nacional consolidada. El proceso de organización nacional y de formación del Estado argentino va a ser un extenso proceso que ocupa gran parte del siglo XIX y que se va recién a consolidar a partir de la presidencia de Julio Argentino Roca. Uno de los elementos para nosotros importantes para pensar esta consolidación es la apropiación por parte del Estado argentino de amplios territorios, tanto en la Patagonia como en la región del Gran Chaco, que todavía estaban en disputa y que eran administrados por comunidades indígenas. La llamada conquista del desierto, que la mayoría de ustedes recordará, tiene que ver con el avance del Estado argentino sobre un territorio que en los papeles era argentino, pero que en la práctica seguía siendo administrado por los pueblos originarios. Entonces, en 1879, cuando Roca, junto a su ejército, consigue dominar a esas comunidades y que el Estado argentino pueda monopolizar la fuerza, es decir, pueda ser el único que gobierna sobre ese territorio. Esto es importante para pensar el desarrollo económico en Argentina porque ese avance del Estado sobre esos territorios le permite al Estado argentino hacer una apertura en el mercado de tierras, poner a disposición del capitalismo agrario, es decir, de quienes tenían intenciones de invertir en el territorio argentino, una cantidad de tierras y abrir así el mercado. Al mismo tiempo que esto sucede, todos los habitantes de esos territorios que van a ser anexados a partir de estos procesos de conquista van a transformarse en mano de obra disponible para diferentes emprendimientos económicos que va a llevar adelante Argentina a partir de ese momento. Si nosotros tuviéramos que pensar cuál es el modelo económico de Argentina en ese último cuarto del siglo XIX, y aquí los invito a que traten de recordar algunas cosas que en algún momento han incorporado de la historia argentina, a este modelo económico lo vamos a llamar modelo agroexportador. La República Argentina está inserta dentro de un mercado mundial en donde se dedica a la exportación de materias primas y al mismo tiempo importa manufacturas. Entonces, si nosotros tenemos que pensar de qué manera se van a ir desarrollando las economías en nuestro país, tenemos siempre que tener presente que es un país cuya economía es fundamentalmente agraria, que va a tener en algunos centros urbanos algún tipo de desarrollo industrial o de servicios y comercio, pero que fundamentalmente el grueso de sus actividades económicas son agrarias.
En este sentido, y volviendo a lo que les decía hace un momento, esa masa de mano de obra disponible que aparece con la expansión sobre los territorios indígenas va a ser utilizada mayoritariamente en estas actividades agrarias. Entonces, durante este periodo lo que vamos a ir viendo es cómo se consolida una forma particular de capitalismo en nuestro país, que es el capitalismo vinculado con las actividades agrarias, y por otro lado, de qué manera se va desarrollando en el mundo urbano una forma de trabajo bastante más moderna que la que vamos a encontrar en el campo, pero que tiene un grado de representación en la estructura económica que es mucho menor. Otra de las características que va a tener el periodo tiene que ver con la inmigración. Esto es un dato también muy conocido por todos. Argentina es un país que recibe la tasa relativa más alta de inmigrantes en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comparamos la cantidad de habitantes que tenía Argentina y la cantidad de inmigrantes que van a llegar durante las últimas 2 décadas del siglo XIX y las 2 primeras del siglo XX, somos el país que recibió mayor cantidad de inmigrantes. Estos inmigrantes mayoritariamente se van a instalar en los centros urbanos y en el caso, por ejemplo, de Buenos Aires o de Rosario, les van a cambiar significativamente el rostro a estas ciudades. De hecho, en el censo de 1914, uno de los datos que más destaca es que el 50% de la población de Buenos Aires no es argentina, no es nativa. Esto es un dato muy relevante para pensar el impacto que va a tener la inmigración y el impacto que van a tener esos inmigrantes en el mundo del trabajo. Entonces, cuando nosotros queremos pensar el periodo 1880, 1912, 1916, es fundamental que tengamos en la cabeza que el proceso de consolidación nacional representó un proceso de complejización tanto a nivel territorial como a nivel demográfico y a nivel socioeconómico. A esto le vamos a agregar una pata nueva que es pensar el régimen político. El régimen político durante estos años está vinculado con una élite dominante, conservadora políticamente, que utiliza mecanismos fraudulentos para perpetuarse en el poder. Básicamente lo que les estoy diciendo es que hay un partido político que gobierna, el Partido Autonomista Nacional, que lleva adelante elecciones tal y como lo propone la Constitución Nacional existente desde 1853, pero para poder garantizarse las victorias en el poder, lo que hace es utilizar mecanismos de violencia política, de venalidad, de fraude, para ganar siempre las elecciones. Elecciones que, como ustedes recordarán, no son similares a las que tenemos en la actualidad, sino que el voto es voluntario, el voto es cantado y existen muchas presiones sobre las personas que van a votar para elegir determinados candidatos. Y hay mucha gente, por supuesto, que no va a votar. Entonces, en esas circunstancias, el Partido Autonomista Nacional gana sucesivas elecciones. A partir de 1890 va a haber diversas corrientes dentro de la vida política nacional que van a ir impugnando por diferentes caminos estas cuestiones, ¿no? Y van a tratar de armar frentes de oposición al Partido Autonomista Nacional y exigirle una apertura